Bien, quiero entonces darles la bienvenida a esta séptima sesión. Ya esta es la séptima sesión sincrónica de la tutoría académica de Química General para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Ya nosotros las dos últimas semanas estuvimos recuperando las horas que teníamos que tener de conexión sincrónica. Así que ya estamos bien con el número de horas con respecto a esta semana número 7. El día de hoy vamos a estar trabajando una resolución de problemas que están muy relacionados con lo que les va a ir en una evaluación que el profesor Fabián Guerrero me compartió unas guías. Entonces, en esas guías vamos a estar trabajando lo que es el cálculo de las masas molares, lo que es el cálculo del número de protones, de neutrones, de electrones, tanto en especies neutras como en especies iónicas, es decir, en cationes y en aniones. Y además vamos a estar revisando lo que está relacionado con la estequiometría. Y es por ello que les dije que pudieran ubicar esa guía. Yo voy a compartir la guía acá, aunque yo creo que ya ustedes la tienen. Así que por favor me confirman allí. Camila, ¿me confirmas que esta sea la guía que el profesor a ustedes les dejó? Profesor, es que él no nos dejó ninguna guía, o sea, él nos dio ejercicios en el mismo PPT que él estaba presentando. Él dijo, esta es tarea, y después dijo que se lo iba a enviar a usted, pero no nos dejó ninguna guía. Entonces aquí tenemos esta guía. No sé si la estás viendo, Camila. Sí. Bueno, esta guía me la entregó el profesor y dijo que trabajáramos la parte de los ejercicios. Por eso es que hoy vamos a estar trabajando estos ejercicios. Ah, profesor, esa es la guía que nos hizo. Ya, sí. Él me indicó que trabajáramos estos problemas. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con estos problemas, ¿te parece? Sí, ningún problema. Voy a pasar en el chat los ejercicios, por lo menos vamos a trabajar con este ejercicio que está allí. Ya, no sé si le quieres tomar un pantallazo o tú la tienes. ¿Tú la tienes o no? No, pero lo estoy anotando ahora. Ya. Bueno, mientras tú vas anotando, yo voy a buscar mi guía que está en físico. Bueno, profesor. ¿Ya anotaste? Sí, profe, siga nomás. Ya. ¿Me escuchas perfectamente allí? Sí. Ya. Bueno. Entonces, yo voy a ir compartiendo, te voy a ir mostrando los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Voy a dejar de compartir y me voy a fijar. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio, Camila, que está relacionado, dice ejercicio número 2, en esa guía que el profesor Fabián me facilitó. Ese ejercicio número 2 dice que nosotros debemos de indique el número de protones. Yo voy a colocar P con una carga positiva, neutrones N con 0 y electrones voy a colocar E con una carga negativa. Para cada uno o una de las siguientes especies, dice acá. Entonces, nos dan varias especies, ¿ya? Por ejemplo, especie A. Nos dicen que tenemos el oxígeno y que este tiene 8, 17. Vamos a trabajar primero con ese. Hola, Camila Robles.
Entonces, fíjate, nos están dando varias especies. Especie A, especie B, que sería el oxígeno con carga negativa, 17,8. Y nos están dando la especie C, que sería el calcio, calcio 40, 20. Hola, Camila. Hola, profesor. Hola. Vamos a resolver estos problemas, los estoy copiando. Calcio más 2, 40, 20. Ok, tenemos esas especies. Entonces nos están diciendo que debemos de indicar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones para cada una de estas especies. Especie A, especie B, especie C y especie D. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acordarnos que cuando nos están dando las especies escritas de esta manera, es lo mismo a que me estuviesen diciendo esto. X, Z, A. Donde X es cualquier átomo, donde Z es el número de protones y donde A es el número másico. Recuerden que esto también se puede escribir como X-A. Hay muchas maneras de escribir los isótopos. Esta puede ser la escritura de isótopos. Entonces, significa que el número que está en el lado izquierdo superior, es decir, este que está acá, corresponde a A. ¿Y quién es A? A ver, Camila Robles o Camila Morales. ¿Qué significa A? ¿Quién es A? Mi número másico. Exacto. A es igual al número másico. Eso es lo primero que tenemos que saber. O también llamado número de masa, ¿verdad? ¿Y A es igual a qué? ¿Qué significa el número másico? El número de masa. Por lo tanto, la masa de un átomo está definida en las partículas que están dentro del núcleo del átomo. Entonces, dentro del núcleo del átomo nosotros tenemos protones, ¿verdad? Pero también tenemos neutrones. Voy a colocar N0. ¿Por qué? Porque los neutrones no tienen carga. Esto es lo mismo a decir Z más N. ¿Por qué Z? Porque Z indica el número de protones. Acuérdense que Z es el número atómico. El número atómico siempre va a indicar la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo del átomo. Y obviamente podemos también saber cuánto es el número de neutrones. Entonces, número másico es igual a Z más N. Es decir, número de cargas positivas más especies sin carga. Y ya sabemos que Z es igual al número de protones. Entonces, cuando nosotros nos dan una especie de esta manera, ya nosotros tenemos que saber que lo que está como supraíndice en la parte izquierda superior indica el número de masa, el número másico. Y lo que está en la parte inferior izquierda indica el número de protones, es decir, el número atómico. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Entonces, también puede que me den escrito el elemento de esta manera, XA. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que me digan, por ejemplo, oxígeno-17, ¿ya? Que me lo den de esta manera, que viene siendo esto, o que me lo den de esta forma, que viene siendo esto. ¿Estamos claros? Camila. Sí, profesor. Ya, entonces hay dos maneras de representarlo. Ahora sí, vamos a resolver. Tengo que saber que, por ejemplo, este átomo de oxígeno no tiene cargas. Cuando nosotros tenemos del lado derecho superior, ya sea una carga positiva o una carga negativa, estamos hablando de iones. ¿Ya? Entonces, este es un átomo de un elemento neutro. Neutro significa que si es neutro, la misma cantidad de protones debe ser igual a la misma cantidad de electrones. ¿Estamos claros?
Entonces, vamos a ver cuántos protones tiene. Entonces, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuál es el número de protones? 8. Tiene 8 protones. ¿Por qué? Porque el número de protones es igual a Z. Y como Z es igual a 8, significa que el oxígeno, que el isótopo oxígeno 17 tiene 8 protones. Y esos protones están en el núcleo del átomo. Ok, ya tenemos los protones. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuánto es el número de N, es decir, de neutrones? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo determino el número de protones? ¿Con qué fórmula? Con protones más neutrones. Es decir, nosotros sabemos que el número másico es igual a Z más N. Entonces yo puedo despejar N. N va a ser igual a menos Z. ¿Por qué? Porque N es el número de neutrones y Z es el número de protones y A es el número másico. Entonces yo despejo N. Significa que cuando yo despejo N, el número másico o el número de masa de este elemento oxígeno es 17. Entonces lo coloco acá. A menos Z. ¿Cuánto vale Z? 8. ¿Y eso me da cuánto? 9. Me da entonces 9. ¿9 qué? ¿9? ¿9 qué? Neutrones. Neutrones, exacto. 9 neutrones. Entonces, ya tenemos el número de neutrones, ya tenemos el número de protones. ¿Qué me está faltando? El número de electrones. Electrones. Exacto. Entonces, el número de electrones en un átomo de un elemento eléctricamente neutro va a ser igual al número de cargas positivas. Entonces, el número de electrones en esta especie va a ser igual a Z. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 8. Significa que hay 8 electrones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos. ¿Cuántos protones? 8 protones. ¿Cuántos neutrones? 9 neutrones. ¿Cuántos electrones? 8 electrones. Entonces, eso es todo lo que me están pidiendo. El número de protones, el número de neutrones y el número de electrones para cada uno de ellos. Entonces, aquí estuvo fácil porque el átomo de este elemento está neutro, no tiene carga. Pero, ¿qué pasa cuando tiene carga? ¿Qué pasa cuando tiene carga? Por ejemplo, -2. Ahora tenemos el mismo átomo, pero con 2 cargas negativas. Entonces, ¿cómo determinamos allí el número de protones para esta especie, para la B? ¿Cuánto es el número de protones? ¿A qué es igual el número de protones en B? Es decir, en oxígeno, en el anión oxígeno 17, porque este es un anión, porque tiene carga negativa. ¿Cómo sería allí, Camila? Morales o Robles, cualquiera de las dos. ¿Cómo sería? ¿Cuántos protones? Mi número de protones seguiría siendo 8, ¿no? Exacto. El número de protones seguiría siendo 8. ¿Por qué? Porque Z es igual a 8. Entonces, número de protones igual a Z. Y como Z es igual a 8, significa que hay 8 protones. Muy bien. Vamos con el número de neutrones. Recuerden que el número de neutrones es igual a A menos Z. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto es el valor del número másico o del número de masa? 17. 17. Entonces yo tengo que restarle a 17 los protones o las cargas positivas que hay, es decir, 8. Y aquí me va a dar 9 neutrones. Ahí está, 9 neutrones. Ahora, el número de electrones, ¿cómo será
para el caso del número de electrones. Número de cargas negativas, es decir, de electrones. Será igual a Z al número de protones, pero aquí, como tiene dos cargas negativas, significa que esa especie ganó 2 electrones. Hola, Rachel. Significa que esa especie ganó 2 electrones. Entonces, yo tengo que sumarle esos 2 electrones. ¿Por qué? Porque está negativo. Cuando esté negativo es un anión. Y los aniones tienen electrones. ¿Cuántos electrones? Va a depender de la carga. Si dice -2, significa que tiene 2 electrones adicionales. Por eso es que a Z yo tengo que sumarle 2. Quiere decir que si Z es igual a 8, yo le sumo 2 electrones más y aquí me da 10, porque 8 más 2 son 10 electrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la especie está neutra, porque tiene 2 cargas negativas, entonces tengo que sumárselas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, sí o no? Sí. Ya, entonces, el número de protones en una especie con carga va a ser igual a el número atómico. Por eso es que como el número atómico es 8, los protones en este oxígeno -2 es 8. El número de neutrones, ¿cómo saco las especies sin carga? A través del número másico. ¿Por qué? Porque el número másico me dice que es igual a Z más N. Entonces yo despejando N, despejando el número de neutrones, hola Araceli, despejando el número de neutrones, en neutrones va a ser igual a número másico menos Z, es decir, menos el número de protones. Por eso es que me da 17 menos 8 igual a 9 neutrones. Parece que algo pasó allí. Ya, aquí. Ya, hola Araceli. Perdón, profe. Sí, hola. Recuerden colocarle en el chat nombre y apellido. Hola, profe. Hola. Entonces, fíjense, el número de electrones obviamente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque como dice -2, es una especie que ganó 2 electrones. ¿Por qué? Porque es un anión. Entonces, al Z tengo que sumarle el número de cargas negativas. No se los resto, sino que se los sumo. ¿Por qué? Porque es un anión. Por eso es que me da 10 electrones. Fíjense que acá, si yo comparo esta especie aniónica con esta especie neutra, fíjense que aquí dice 8 electrones y el total aquí me dice 10 electrones. Significa que ganó 2 electrones. Por eso es que dice -2. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entendió, sí o no? Rachel, ya. Ok, perfecto. Gracias, Camila. Gracias, Araceli. Recuerden colocar en el chat nombre y apellido, porque se me olvida después registrar la asistencia. Ok. Vamos con el calcio. Vamos con el calcio. A ver, Rachel. Vamos con el calcio. Calcio. ¿Cuántos protones tiene? Vamos a trabajar con esta especie, con el calcio. ¿Cuántos protones tiene? 40. 40. ¿Por qué 40? Acuérdate que este número 40 significa A. Significa A. Y A es el número másico. Entonces, el número másico es el número de protones más el número de neutrones. Entonces, protones no puede ser 40. El número de protones es este número que está acá. En la parte inferior izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque esto es Z. Fíjate, Z, 20. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 20 protones. ¿Ya? ¿Estamos ok? Sí, profe. Ok. ¿Cuántos neutrones tiene? El calcio 40. Calcio 40. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Qué tengo que hacer? Restar 20 menos 40.
Al revés. Al 40. 40 menos 20. Es exacto. Y por eso es que me da ¿cuánto? 20. Neutrones. Perfecto. ¿Y cuántos electrones tendrá? ¿Cuántos electrones? ¿Cuál es el número de electrones? El número de carga negativa. ¿Cuánto sería? Hola, Scarlett. ¿Cuánto sería el número de electrones? Sería la cantidad de protones menos. Es que no tiene, ¿o no? ¿No tiene el número? ¡Ah! No sé. El número de electrones, como es un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones tiene que ser igual al número de protones. ¿Ya? Para que no tenga carga. ¿Por qué? Porque aquí no tiene carga. Está neutro. Significa que la carga es 0. ¿Ya? Es calcio 40. Entonces, si tiene 20 protones, el número de electrones tiene que ser también igual. 20 electrones. Porque este calcio 40 es un átomo neutro, no tiene carga. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos protones tiene? 20. ¿Cuántos neutrones? 20. ¿Cuántos electrones? 20. ¿Cuál es su número másico? 40. ¿Por qué 40? Porque el número másico es igual a Z más N. ¿Y cuánto vale Z? 20. ¿Cuánto vale N? 20. 20 más 20, 40. ¿Estamos claros? Ok. Sí, profe. Vamos con D. Voy a colocar aquí D. Voy a colocar acá D porque no tengo más espacio. Voy a volverlo a copiar. 40, 20, calcio más 2. Para este que es un catión. ¿Por qué catión? Porque tiene carga positiva. Acuérdense que tiene que tener carga positiva. La carga positiva significa que perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió el calcio? 2. 2, excelente, perdió 2. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos que saber que si tiene carga, es una especie iónica. En este caso es un catión, catión calcio, mientras que este era el calcio neutro. Calcio en forma de catión. Entonces, ¿cuál es el número de protones? Vamos rapidito para pasar a otro ejercicio. Número de protones. ¿Cuántos protones tiene Scarlett? El calcio, el ion calcio, 40. ¿Cuántos protones tiene? Profe Joaquín Díaz está. Bienvenido, Joaquín. A ver, ¿cuántos protones tiene el ion calcio más 2? El catión calcio más 2. ¿Cuántos protones? ¿Cuántas cargas positivas? ¿Qué dice acá? 20. 20. ¿Por qué 20? Porque este 20 es Z. Recuerden que yo les coloqué el elemento aquí hipotético para que usted se vaya ubicando. Este número que está inferior a la izquierda es el Z, el número de protones, el número atómico. Entonces, si aquí dice 20, ¿cuántos protones tiene? Tiene 20 protones. Ok, perfecto. ¿Cuántos neutrones? Especies sin cargas. ¿Cuántos neutrones? 20. ¿Por qué No, 20? perdón. ¿Por qué 20? Sí, perfecto. ¿Por qué 20? ¿Por qué? 40 menos 20. Exacto, porque yo despejamos N. Neutrones es igual al número másico menos Z, Entonces, 40 menos 20 me da 20 neutrones. Ok, ahí estamos. Y ahora, ¿cuál será el número de electrones? ¿Cuántos electrones tiene? El catión calcio más 2. 18. No. Sí, bien. ¿Por qué? Porque el Porque número... Exacto, porque como tenía 20, como ya no es un átomo eléctricamente neutro, sino que tiene carga positiva, al número de electrones tengo que restarle las cargas positivas. Entonces, debería de tener 20 electrones, pero como perdió 2, yo tengo que restarle. No se los sumo, se los quito porque la carga positiva implica que él
perdió electrones, se oxidó. La pérdida de electrones se lee como la oxidación. Entonces, 20 menos ¿cuánto? Menos 2, porque aquí dice más 2. 20 menos 2, eso me da 18 electrones. Entonces, recuerden que si está con carga positiva, se los resto. Pero si está con carga negativa, se los sumo. Se los sumo. Entonces, allí tenemos cómo resolver ese problema. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 18. Voy a colocar acá 18 electrones. Usted lo puede hacer con cualquier especie que le coloquen. Usted solamente tiene que estar claro en dónde están ubicados los protones, los neutrones. Recuerden que los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo, mientras que si este fuera el núcleo del átomo, aquí están los protones y los neutrones. Y fuera están los electrones. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, pendiente de que sea una especie neutra o una especie iónica, catión o anión. Entonces, aquellas especies que tengan el mismo número, el mismo número de neutrones y que varíen en el número másico, a eso se le llaman isótopos. ¿Ya? A eso se le llaman isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones, diferente número de neutrones y por lo tanto diferente número másico. ¿Por qué? Porque cambia el número de neutrones. De neutrones quise decir, no de protones, de neutrones. Porque los protones siguen siendo los mismos en un isótopo. Iso significa igual. Bien, ¿alguna consulta con esto? ¿O pasamos a otro ejercicio? ¿Alguna consulta con esto? ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya. Entonces voy a mostrar acá otro ejercicio mientras ustedes están allí conectándose. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Están observando? ¿Observan allí? Sí. Vamos a hacer este. Dice, la industria de energía nuclear extrae litio 6, pero no litio 7. Están hablando de dos isótopos del litio. Quiere decir que el litio está en forma, tiene dos isótopos, litio 6 y litio 7, de muestras naturales de litio. Como consecuencia, la masa molar de las muestras comerciales de litio es cada vez mayor. Las cantidades de los dos isótopos son 7.42% y 92.58% respectivamente. Y las masas de sus átomos son 9.988 por 10 a la menos 24 gramos y 1.165 por 10 a la menos 23 gramos respectivamente. Pregunta A. ¿Cuál será la masa molar actual de una muestra de litio natural? Pregunta B. ¿Cuál será la masa molar cuando la cantidad de litio 6 se reduzca al 5.67%? Si pueden, por favor, tomarle en pantallazo para que trabajemos eso. Me avisan. Me avisan cuando tomen el pantallazo. ¿Ya?
¿Listo? Necesito respuesta. Voy a revisar el chat. ¿Ya estamos ok? ¿Pudieron tomarle el pantallazo? Ok, ahí se los voy a dejar mientras voy borrando acá. Vamos a hacer eso. Ok. Ok, listo. Listo. Camila. Profe, listo. Ya, ok, vamos a trabajar eso. A ver, ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué les están pidiendo? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo resolverían eso? El ejercicio dice, la industria, ese es el 5. Esa guía la tienen ustedes porque el profesor Fabián se la facilitó a ustedes. Dice, la industria de energía nuclear extrae 2 isótopos de litio. ¿Cuál isótopo? Tenemos el litio 6 y tenemos el litio 7. Hay 2 isótopos, pero la industria extrae más litio 6 que litio 7, porque dice aquí, la industria de energía nuclear extrae litio 6, pero no litio 7, de muestras naturales de litio. Quiere decir que una muestra de litio tiene litio 6 y litio 7, solo que la industria extrae más el 6. Eso es lo que le está diciendo allí. Como consecuencia, la masa molar de las muestras comerciales de litio es cada vez mayor. Las cantidades de los 2 isótopos son, me están dando el porcentaje. Entonces, si me están dando el porcentaje, yo voy a escribir el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos aquí debajo. Del litio 6, la abundancia es 7.42%. Esa es la abundancia del litio 6. El porcentaje de abundancia. Y para el litio 7, el porcentaje de abundancia es 92.58%. Si yo sumo 7.42 más 92.58, esto tiene que darme cercano a 100. ¿Por qué? Porque es la muestra total. Entonces dice, nos dice respectivamente, y las masas de sus átomos, es decir, me están dando la masa de cada átomo, del litio 6 y del litio 7. Me están diciendo que del litio 6 es 9.988 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es la masa de este átomo. Y para el litio 7, la masa es 1.165 por 10 a la menos 23 gramos. Me dieron la masa, me dieron el porcentaje de abundancia y me dieron la masa. Me preguntan, opción A. ¿Cuál será la masa molar? Masa molar actual del litio. ¿Cuál será la masa molar actual del litio? Ok, ¿cómo le hacemos? Ahí está. ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo hacemos allí? Siempre deben de recordar esta equivalencia. 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidad de masa atómica. Esto significa UMA.
unidad de masa atómica, que muchas veces también lo representan con una sola U. Significa unidad de masa atómica, porque en estas unidades se expresa la masa atómica. Entonces, nosotros, para poder saber la masa molar actual del litio, tenemos que buscar la masa atómica promedio. ¿Por qué? Porque la masa molar de un elemento va a ser igual a la masa atómica promedio. ¿Ustedes saben cómo calcular las masas atómicas promedio? ¿Saben cómo calcular la masa atómica promedio de un elemento químico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula la masa atómica promedio? ¿Cómo se calcula? Para calcular la masa atómica promedio de cualquier elemento químico, yo tengo que tener la abundancia. Cada abundancia lo voy a multiplicar por la unidad de masa atómica de cada uno de los isótopos. Entonces, ¿cuántos isótopos tengo aquí? Tengo 1, tengo 2. Entonces, aquí yo tengo que sumar la otra abundancia, la abundancia por la unidad de masa atómica. ¿Por qué? Porque tengo 2. En este caso, esto correspondería, por ejemplo, al litio 6 y esto correspondería al litio 7. Profesor, si una muestra tiene más de 2 isótopos, pues usted tiene que hallar isótopo por isótopo y después sumar. A eso se le llama masa atómica promedio. La masa atómica promedio se expresa en unidades de masa atómica. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros primero es hallar la masa atómica promedio del litio 6 más el litio 7, porque cuando hallamos la masa atómica promedio, estamos hallando la masa molar actual del litio. Ahora, ¿qué tengo que tener aquí? La abundancia. ¿Qué tengo que tener aquí? Las unidades de masa atómica, es decir, la masa atómica de cada uno. Y me lo están dando porque aquí dice el porcentaje de abundancia del litio 6 es 7.42. El del litio 7, 92.58. La masa del litio 6 es esta. La masa del litio 7 es esta. Entonces ya tenemos todo. Lo que tenemos que hacer ahora es los datos que nos dieron, colocarlo en la fórmula. Pero la abundancia no puede ser en porcentaje. Tengo que traérmela en fracción. ¿Qué significa eso? Que yo acá tengo que tener la abundancia del litio 6 en fracción. ¿Y cómo convierto 7.42% en una fracción? A ver, Joaquín, ¿cómo lo convierto? ¿Cómo convierto el 7.42% en una fracción? ¿Cómo lo convierto? Porque necesito la abundancia, no el porcentaje, sino los gramos. Bueno, simplemente acá yo tengo que tener del litio 7, voy a transformarlo, 7.42 entre 100. Eso lo voy a multiplicar por la masa que me dieron, la masa atómica del litio 6. ¿Cuánto es? Aquí dice gramos. Ah, pero yo lo necesito en UMA. Si aquí dice gramos, yo lo necesito en UMA. Entonces, los gramos yo los tengo que transformar en UMA. ¿Cómo lo transformo? Con esta relación que está acá. ¿Por qué? Porque no los tengo en UMA, los tengo en gramos. Entonces, estos gramos tengo que llevarlos a UMA. Estos gramos tengo que llevarlos a UMA. ¿Y cómo los llevo a UMA? Los llevo a UMA con esta conversión. Un gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica, es decir, UMA. Porque aquí yo necesito UMA. Transformemos.
Transformemos entonces. Transformemos. Vamos a transformar esto en UMA. Este primero. Entonces, si 1 gramo es igual, tiene una masa de 6.022 por 10 a la 23 UMA, voy a hacerlo para el litio 6. Esta va a ser para el litio 6, para no confundirme. Litio 6. Los gramos que me dieron, 9.988 por 10 a la menos 24 UMA. ¿Cuántos gramos será? Perdón, al revés. Me dieron fue gramos. Me dieron gramos. Gramos, dice aquí. 9.988 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cuántas UMA será? ¿Por qué? Porque aquí dice UMA. Entonces yo tengo que pasar los gramos a UMA. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Sería 9.988 por 10 a la menos 24 gramos por 6.022 por 10 a la 23 UMA entre 1 gramo. Y recuerden, gramos multiplicando, gramos dividiendo. Y aquí X me va a dar en UMA, me va a dar en UMA. ¿Por qué? Porque es lo que necesito. Entonces multiplico 9.988 exponente a la menos 24 por 6.022 exponente a la 23 entre 1. Eso me va a dar esta operación matemática me va a dar 6.014. Entonces tengo acá, ya tengo acá la masa atómica del isótopo litio 6 en UMA, en unidades de masa atómica, unidad de masa atómica. ¿Por qué? Porque yo la necesito en UMA. Aquí dice UMA. Entonces, los gramos los transformé a UMA. Por eso es que les di esta relación. Esto tienen que aprendérselo. 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 UMA. Entonces, me dieron gramos, llévolo a UMA, lo tengo que llevar a UMA. Entonces, como ya lo tengo en UMA, me lo traigo para acá. ¿Cuánto me dio el del primero? 6.014 UMA. Ahí está. ¿Más qué? Más lo del otro isótopo. Aquí tengo el isótopo litio 7. Entonces, la abundancia, tengo que traérmela en fracción. Aquí me la dieron en porcentaje. Entonces, yo voy a traerme esto para acá. Porque ahora voy con litio 7. 92.58 entre 100. ¿Por cuánto? Por la masa atómica en UMA del litio 7. Me voy para el litio 7. Pero la masa también me la dieron en gramos. Llevemos la UMA. Entonces vamos a llevar ahora los gramos de litio 7 a UMA. ¿Cómo? Igualito que acá. Entonces voy a colocarlo acá debajito. Porque ahora voy con el litio 7. Entonces, para el litio 7, voy a transformar los gramos a UMA porque los necesito en UMA. ¿Cómo sería? 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 UMA. Los gramos que me dieron de litio 7, que fueron 1.165 por 10 a la menos 23 gramos, ¿cuántas UMA será? ¿Por qué? Porque voy a transformar a UMA, porque aquí dice UMA, lo necesito en UMA.
Bueno, reservo la operación matemática. 1.165 por 10 a la menos 23 gramos por 6.022 por 10 a la 23 UMA entre 1 gramo. Entonces, gramo multiplicando, gramo dividiendo, X, el valor de X me va a dar en UMA. ¿Qué es lo que necesito? UMA. Entonces resuelvo. 1.165 exponente a la menos 23 por 6.022 exponente a la 23 entre 1. Entonces, esto me dio 7.015. Entonces, aquí tenemos el UMA del litio 7, porque transformé los gramos a UMA. Entonces, ya hallé el UMA. Ahora esto lo coloco para acá. Entonces sería 7.0115 UMA, unidad de masa atómica. Allí lo tengo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos. Resolvemos porque aquí con esto ya hallo la masa atómica promedio. Esa es la fórmula. Ok, ¿cuánto me daría? Necesito borrar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar aquí? ¿O no? Rachel, Camila, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que hice fue que transformé los gramos a UMA. Ya, eso fue lo que hice allí. Igual que arriba. Bueno, ahora voy a resolver esto. 7.42 entre 100. Eso me da 0.0742 por 6.014 UMA. Acá, todo esto me da 0.446 UMA más 92.58 entre 100. ¿Por qué? Porque no puedo colocar el porcentaje, lo tengo que transformar en fracción. Me da 0.92258 por 7.0115. Eso me va a dar 6.494 UMA. Entonces, al sumar 0.446 UMA más 6.494 UMA, tengo la masa atómica promedio. Entonces, acá me dio 6.94 UMA. Esto es lo mismo a decir 6.94 gramos. Por lo tanto, esto es igual a la masa molar del litio. Y allí conseguí lo que me preguntaron, porque me estuvieron preguntando. La pregunta A decía, ¿cuál es la masa molar actual del litio? Masa molar actual del litio es 6.94 gramos. Eso fue el apartado A. ¿Alguna pregunta hasta acá? Rachel, Araceli, Joaquín, que está por allí. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien. No, profe. Ok, recuerden, la masa atómica promedio de un elemento también se conoce como su masa molar. Por eso es que buscamos la masa atómica promedio, porque cuando conseguimos la masa atómica promedio, hallamos la masa molar. Solo que la masa molar se expresa en gramos, mientras que la masa atómica promedio es en UMA, pero es lo mismo. Es lo mismo. O sea, solamente que voy a decir que la masa molar del litio es 6.94 gramos. Ok. Vamos a borrar porque la otra parte del ejercicio, como decía, se los voy a mostrar mientras yo voy borrando. La otra parte del ejercicio decía, ¿cuál será la masa molar cuando la cantidad de litio 6 se reduzca al 5.67%? Entonces, voy a borrar. ¿Cómo haríamos allí? ¿Cómo haríamos allí? Entonces, ¿cómo haríamos? Ya, bueno, vamos entonces. Ya lo vieron. Bien, dice, ¿cuál será la masa molar? Es decir, este es B. En B me están pidiendo la masa molar. Masa molar del litio, sabiendo que el litio 6 se va a reducir al 5.67%. Entonces, ¿cómo haríamos allí? Ahora, Daniel, audio de video. ¿Cómo haríamos allí? Entonces me están diciendo, el litio 6, ahora el porcentaje es 5.67. Entonces yo copio acá. 5.67%. Porque esta es la abundancia. Ok. ¿Cuál será la abundancia del litio 7? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo saco la abundancia del litio 7? ¿Cuánto dije que tenía que darme esto? 100%. ¿Por qué? Porque la muestra. Entonces, si me dijeron que el litio se redujo al 5.67%, lo que falta para 100 es el porcentaje de abundancia en litio. ¿Por qué? Porque si este disminuye, quiere decir que el otro está aumentando. Entonces, al 100 le voy a restar los 5.67%. Y eso me va a dar el porcentaje de abundancia de litio 7, porque tengo que buscarlo. Sería 100 menos 5.67. Eso me va a dar 94.33. Profesor, pero es que el ejercicio no me lo dio. No se lo dio, pero le dio el porcentaje de uno. Y si es 100, lo que falta es el porcentaje del otro. Por eso es que hice 100 menos 5.67 va a ser igual a 94.33%. Las masas siguen siendo las mismas. Las masas siguen siendo las mismas. Las masas siguen siendo las mismas porque no cambió. Lo que cambió fue el porcentaje, no la masa. Entonces, ya nosotros habíamos transformado esto a UMA. Así que voy a transformarlo rapidito acá. Y lo voy a colocar en UMA acá debajo. Ya usted sabe cómo hacerlo. Recuerden, 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidad de masa atómica. Entonces, voy a llevar los gramos, los voy a llevar a UMA. ¿Necesitan que lo haga o lo puedo hacer ya de forma general?
¿Necesitan que lo haga o lo puedo hacer de forma general? Camila, Rachel, Araceli. ¿Necesitan que lo haga o lo puedo hacer de forma general ya? Bien. Entonces, vamos con el litio 6. Porque voy a transformar los gramos a UMA, estos gramos a UMA, porque para hallar la masa atómica promedio necesito tener los UMA y necesito tener la abundancia y después sumar. Entonces, aquí litio 6, 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 UMA. Los gramos que me dieron, que no cambian, siguen siendo los mismos, porque es el mismo átomo, solo que está en un porcentaje más bajo. 9,988 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cuántas UMAs será? Entonces, aquí me va a dar las UMAs. Voy a hacerlo directo. Usted plantea la regla de 3. 9.988 exponente a la menos 24 por 6.022 exponente a la 23 entre 1. Eso me va a dar, en UMA, me va a dar 6.014 UMA. Para el litio 6, vamos para el litio 7. Lo mismo. 1 gramo tiene 6.022 por 10 a la 23 UMA. UMA. Entonces, al transformarlo, los gramos que me dieron, vuelvo y repito, siguen siendo los mismos, no cambian. Aquí lo que estoy es repitiendo nuevamente lo que ya había hecho. Ya esto lo tenía, pero como no lo dejé copiado, se me perdió el dato. Ya usted sabe que tiene que multiplicar y dividir. Entonces, 1.165 exponente a la menos 23 por 6.022 exponente a la 23. Eso me da 7.015 UMA. Ya usted sabe cómo se tuvo el UMA. ¿Por qué? Porque gramos multiplicando, gramos dividiendo, quedó UMA. Entonces lo que transformé fue los gramos a UMA. Entonces ya tengo las UMAs de cada uno, del litio 6 y del litio 7. ¿Por qué eso lo necesito? Lo necesito para hallar la masa atómica promedio. Y al hallar la masa atómica promedio, ya estoy hallando la masa molar del litio cuando se redujo al 5.67%. Entonces, divido. Vamos con el primero. 5.67 entre 100. Voy a colocarlo acá. Eso me da 0.0567 por el UMA del litio 7, del litio 6. ¿Cuánto me da el UMA? 6.014 UMA. Más, este más va acá, solo que no me queda. Divido 94.33 entre 100. Me lo estoy trayendo ya directo, como si hubiese hecho la fracción. Eso da 0.9433 por el UMA del litio 7. 7.015 UMA. Entonces, al resolver esta multiplicación de cada uno, voy a resolver el de arriba, el del litio 6. 0.0567 por el UMA 6.014. Eso me va a dar 0.340 UMA más
El del litio 7. 0.9433 por la masa atómica del litio 7. 7.0115. Entonces, eso me va a dar 6.617 UMA. Entonces, ahora sumo este con este. Y allí voy a tener la masa atómica promedio, que es lo mismo a decir la masa molar del litio 7, del litio 6, cuando se reduce al 5.67%. El procedimiento, fíjense que es el mismo. La masa me da 6.957 UMA, o lo que es lo mismo, 6.957 gramos. Y acá está la masa molar. Ahí lo tengo. Entonces, fíjense que estos problemas tengo que buscar la masa atómica promedio con la fórmula que ya les había dicho al principio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá, Rachel? Rachel, Camila, ¿alguna pregunta? Todo bien. Ya, perfecto. Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Todavía nos queda por resolver este problema. Porque este problema que está acá es relacionado con la combustión del monóxido de carbono en oxígeno gaseoso. Me dice, si la reacción se inicia con 3.60 moles de CO, calcule el número de moles de dióxido que se producen si hay oxígeno suficiente para reaccionar con todo el CO. Vamos a hacer ese y con ese vamos a cerrar. Voy a borrar. No les pregunté si podía borrar. Voy a borrar entonces. Mientras ustedes ven allí ese ejercicio. Ya, vamos a terminar con ese. No nos dio tiempo de hacer más. Porque este problema estaba un poco largo. Bien. Nos dan. Voy a dejar de compartir. Ok. Nos dan entonces. Ese es el ejercicio 6. Nos dan entonces una ecuación química. La ecuación química dice que es una ecuación de combustión. Significa que un material gaseoso se quema en oxígeno gaseoso y forma dióxido de carbono gaseoso. ¿Ya? Entonces, cuando me dan la ecuación química, yo primero lo que tengo que hacer es balancearla, pero como ya está balanceada, está más fácil. Sin embargo, vamos acá a contar la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos químicos, porque tengo que tener la misma cantidad de átomos de los reactivos, debe ser igual a la misma cantidad de átomos de los productos. Entonces, un carbono. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 1, 2, más 1, 3. Mientras que aquí tengo 2. Entonces, vamos a colocar un 2 delante de este carbono, porque cuando yo coloco un 2 delante del carbono, el 2 multiplica tanto al subíndice del carbono, que es 1, como al subíndice de este oxígeno, que es 1. Entonces, 2 por 1 me va a dar 2 carbonos. En los reactivos y en los productos, ¿cuánto tengo? 1. Entonces tengo que colocar un 2, porque 2 por 1 me da 2. Vamos con los oxígenos, porque ya los carbonos están balanceados. Hay 2 y 2. Mientras que en los oxígenos, en el lado de los reactivos, hay 2 por 1, eso me da 2.
Y aquí dice 2. 2 más 2 es igual a 4 átomos de oxígeno. En los reactivos. Mientras que en los productos, 2 por 2, eso da 4 oxígenos. Entonces, los oxígenos ya están equilibrados, ya están ajustados, ya están balanceados. Eso es lo primero que tienen que hacer. Balancear la ecuación química. Entonces me dice, si la reacción se inicia, con 3.60 moles de CO2, calcule el número de moles de dióxido. Es decir, me están preguntando, ¿cuánto será moles? ¿Cuánto será esto en moles? ¿Cuántos moles se produjo de dióxido? Esa es la X, esa es la incógnita. Sí se supone que hay suficiente oxígeno, es decir, que aquí hay suficiente oxígeno para que reaccione con el monóxido. Entonces, está fácil porque acá me están preguntando es por la masa del producto que se forma. ¿Cuántos moles de producto se formó? Entonces, tengo que establecer una relación estequiométrica entre el reactivo y el producto. ¿Cómo? Diciendo lo siguiente. 2 moles. ¿Por qué digo 2 moles? Porque aquí hay un 2. ¿2 moles de qué? 2 moles de monóxido de carbono, CO. Reaccionan para formar 2 moles de dióxido de carbono. ¿Por qué 2? Porque aquí dice que se formaron 2 moles de dióxido de carbono. Y me están dando 3.60 moles. Entonces, 3.60 moles de CO. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono forman? Entonces, una simple regla de 3. ¿Por qué? Porque estoy buscando la masa de un producto. Así como busco la masa de un producto, yo puedo hallar la masa de un reactivo. Lo puedo hacer al revés. Pero tengo que establecer relaciones estequiométricas. Entonces, resolvamos. 3.60 moles de CO por 2 moles de CO2 entre 2 moles. 2 moles de CO. Entonces, moles de CO multiplicando, moles de CO dividiendo. ¿Qué me va a quedar? Moles de CO. ¿Por qué? Porque a mí me están preguntando cuántos moles de CO2 se forman. ¿Cuántos moles de CO2 se forman? Entonces, resolvemos. Ahí vamos a resolver. Vamos a multiplicar 3.60 por 2 moles entre 2. Y me va a dar lo mismo. Pero me va a dar 3.60 moles de CO2. Entonces, quiere decir que estos son los moles de dióxido de carbono que se forman cuando reaccionan 2 moles de dióxido, 2 moles de monóxido de carbono y 1 mol de oxígeno. Esos son los moles de dióxido de carbono que se pueden ir formando. Entonces, fíjense que nosotros podemos establecer relaciones estequiométricas. Nosotros podemos ver reactivo con reactivo o reactivo con producto. Aquí, ¿por qué dije 2 moles de CO con 2 moles de dióxido? Porque me dieron los moles de monóxido. Si me hubiesen dado los moles de oxígeno, yo hubiese dicho 1 mol de oxígeno reacciona para formar 2 moles de dióxido. Estos moles de oxígeno, ¿cuánto? Entonces, a mí me estaban preguntando, en el problema 6, me estaban diciendo, si la reacción se inicia con 3.60 moles de monóxido, calcule el número de moles de CO2. Que se producen
si hay suficiente gramos de oxígeno para reaccionar con todo el monóxido. Entonces aquí lo hallé. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me preguntaran por los moles de O2? ¿Qué pasaría si me preguntaran por eso? ¿Cómo harían ustedes allí? Esta es una pregunta anexa al problema. ¿Cómo harían ustedes allí? Camila o Rachel, ¿cómo harían? ¿Cómo harían para hallar el número de moles de oxígeno que reaccionan? ¿Cómo lo harían? Bueno, ya tengo los moles de CO2 que se forman. Entonces yo puedo establecer aquí, suponiendo, voy a colocar aquí, suponiendo que se forman 3.60 moles de CO2. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya sé que se formaron. Aquí dice que esto fue lo que se formó. Entonces la relación aquí es el reactivo oxígeno con el producto dióxido. Entonces, ¿cómo sería? Aquí hay un 1. Entonces sería 1 mol de oxígeno reacciona para formar 2 moles de CO2. Los moles de dióxido que se formaron, ¿cuánto de oxígeno necesita para que se forme? Los moles que se formaron, 3.60 moles de dióxido de carbono, ¿cuánto requiere de oxígeno para que se puedan realmente formar? Eso es lo que estoy preguntando allí. Entonces, ahí está la relación. Entonces, resuelvo X. X va a ser igual a 3.60 moles de CO2 por 1 mol de oxígeno gaseoso entre 2 moles de CO2. Entonces, moles de dióxido multiplicando, moles de dióxido dividiendo. Entonces me va a quedar oxígeno. ¿Por qué? Porque me están preguntando por los moles de oxígeno. Ojo, esto es adicional. Esto no lo estaban preguntando, solo que yo se los estoy dando para que usted pueda establecer más relaciones estequiométricas. Entonces, 3.60 por 1 entre 2. Entonces, fíjense que tendría que reaccionar 1.8 moles de oxígeno. Esa es la respuesta. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para que reaccionen para que se formen 3.60 moles de CO2? Se requieren 1.8 moles de oxígeno. Si le dan los gramos, acuérdense que los gramos tienen que llevarlo a moles. Aquí estuvo sencillo porque nos dieron moles. Y las relaciones estequiométricas siempre se expresan en relaciones molares, es decir, moles, moles, moles. Si me dan gramos, entonces los gramos yo los transformo a moles. ¿Cómo? Con la masa molar. ¿Estamos claros? Rachel y Camila. Sí, profe. Ya. Profe, una consulta. El primer ejercicio de arriba. ¿Cuál era la pregunta? Como para... La pregunta decía, si la ¿Cuántos moles? reacción se inicia con 3.60 moles de CO2, calcule el número de moles perdón, si la reacción se inicia con 3.60 moles de CO, calcule el número de moles de CO2 que se forman. Si hay suficiente oxígeno para que reaccione con todo el monóxido. Lo voy a copiar en el chat mientras tú estás allí copiando lo que estás viendo. Voy a copiar en el chat ese ejercicio. Pensé que tenían la guía. El profesor Fabián me dijo que se las había dado. Ok, aquí está.
No las dio, pero era la prueba, entonces se la tuvimos que entregar. Ya. Bueno, pero yo creo que les va a volver a evaluar esto porque me dijo que resolviéramos esto hoy. Ahí está la pregunta. Hola Naomi, recuerda colocar nombre y apellido en el chat. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando, Naomi. Pero de todas maneras, bienvenida. Bien, entonces fíjense. Entonces fíjense allí las relaciones estequiométricas que se pueden establecer. Yo puedo decir 2 moles de monóxido reaccionan con 1 mol de oxígeno. Yo puedo decir 1 mol de oxígeno forma 2 moles de dióxido. También puedo decir 2 moles de monóxido forman 2 moles de dióxido. O sea, las relaciones estequiométricas se van dando según los datos que me están suministrando. Porque yo no puedo establecer relaciones estequiométricas entre datos desconocidos. Tengo que conocer por lo menos uno. Ya sea o los reactivos o el producto o los productos. Porque esta es una reacción de combinación. Entonces es un poco más fácil. ¿Y qué les va en la evaluación que tienen prontamente? Quisiera saber. ¿Qué les van a evaluar? ¿Qué les van a evaluar prontamente? ¿Ya comenzaron a ver gases? Naomi, Camila, ¿ya comenzaron a ver gases o todavía no? El estado gaseoso, leyes de los gases, ley de Boyle, ley de Charlie. No, todavía no, pero eso nos va a entrar. Ya. ¿Y esto cuándo se lo van a evaluar? Es que eso ya fue evaluado. Lo que pasa es que el profe quería que usted desarrollara de nuevo la prueba con nosotros porque el ejercicio número 5, al menos nadie lo pudo resolver. Ya, bueno, fue el que les expliqué entonces, el 5. Sí. Bueno. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá porque ya son las 12:30. Falta poco ya para 12:35. Y les voy a pasar la resolución de este que está acá. Se los voy a pasar escrito porque ya no me da tiempo de explicárselo. De este que está acá. ¿Lo tienen o no? ¿Les evaluó porcentaje de rendimiento o no? No sabemos, no entregó la prueba. Ya, bueno. Entonces ustedes me Eso piden... lo estamos pasando ahora. Entonces, para la próxima tutoría, vamos a trabajar con reactivo limitante, reactivo en exceso y rendimiento de reacción. Así que allí necesitan sí o sí saber balancear, saber determinar lo que estamos haciendo acá y esto. Por eso es que el profesor Fabián envió a que resolviéramos algunos problemas el día de hoy. Entonces, para la próxima tutoría, vamos a trabajar con esto. Les voy a dejar en el e-aula material sobre estequiometría. Así que nos vemos entonces el próximo martes de manera online. Pero recuerden que siempre les dejo material en las horas asincrónicas. Deben de revisar. Voy a resolverles este ejercicio y se los voy a dejar explicado. ¿Estamos? Ya, profesor. Ya, entonces se los voy a enviar resuelto paso por paso. Y cualquier duda me escriben. Este ejercicio... Profe, Sí, dígame. que el otro día con nuestros compañeros estábamos hablando si es que nosotros podíamos hacer lo posible por conseguirnos una sala y de que las tutorías fueran presenciales. Por supuesto. Sería los martes a esta hora. O sea, a la hora que habíamos establecido. Para mí sería perfecto. Sí, porque Pero- igual somos pocos. Entonces, igual en la biblioteca también habíamos hablado de que hay salas y uno puede agendar y son salas y caemos todos los que somos. Y tiene pizarra y todo. Perfecto. Ya. Entonces no sabíamos si usted estaba de acuerdo con que nosotros hiciéramos las gestiones para ver si conseguimos sala o algo. Por supuesto, ustedes me avisan. Entonces, ¿cuándo me tendrían respuesta? ¿Antes del martes?
Perfecto. El viernes podríamos conseguir una respuesta. Ya. Bien, entonces espero para el martes y el martes nos vemos y vamos a resolver el ejercicio de estequiometría. Ya, profe. Ya, bueno, que estén muy bien. Gracias por haber asistido. Muchas gracias, profe, que le vaya bien. Igual a ustedes. Gracias, profe, que tenga buena semana. Chao.